Hola. Entremos de lleno en este análisis para desarmar la maquinaria financiera de Venezuela en 2025. Imagínense tratar de administrar una casa donde el salario mensual es un misterio guardado bajo llave, pero las facturas llegan con montos exactos y reglas inflexibles. Bueno, hoy vamos a contrastar dos realidades que chocan de frente. Por un lado, cómo el Estado recauda su dinero de forma súper opaca y por el otro, el estricto manual legal que dicta al centavo cómo debe gastarse. Es un rompecabezas fascinante. Arranquemos. Y claro, de entrada surge una pregunta enorme. ¿Cómo le seguimos la pista a un presupuesto que, literalmente, no se permite ver? Desde el año 2016, el presupuesto nacional no se publica de manera oficial, así como lo escuchan. Casi 10 años donde la ley financiera más importante del país ha estado en las sombras, convirtiendo este análisis en un verdadero trabajo de detectives. Para que este recorrido sea súper claro, nuestra agenda de hoy será la siguiente. Primero, hablaremos del presupuesto oculto de 2025. Luego, desglosaremos los números reales, veremos de dónde proviene el dinero, analizaremos las reglas del gasto, las asignaciones legales obligatorias y, finalmente, entenderemos los otros gastos operativos del Estado. Punto número 1. El presupuesto oculto de 2025. Una década de opacidad. Ahora, si el documento oficial es un secreto de Estado, seguro se preguntan de dónde salen los datos. Pues bien, toda la información que vamos a desglosar hoy proviene de una filtración extraoficial. Y gracias a la ONG Transparencia Venezuela, que analizó estos documentos filtrados con lupa, es que podemos tener una idea de la magnitud del gasto público para este año. Sin esa filtración estaríamos totalmente a ciegas. Fíjense en esto. La línea de tiempo nos muestra cómo los procesos legales se han ido distorsionando. Como ya mencionamos, desde 2016 no hay datos reales de ejecución. Pero además, la ley exige que el presupuesto se empiece a debatir a mediados de octubre. ¿Qué pasó esta vez? Un retraso de 47 días. Y el 3 de diciembre, el presupuesto se aprobó en su primera discusión, sin que le cambiaran ni una coma. Básicamente, aprobación rápida y cero escrutinio público. Pasemos al punto 2, desglosando los números reales, los miles de millones. Vayamos a los números duros. La cifra oficial filtrada para 2025 es inmensa, más de 906 mil millones de bolívares. Un número que a simple vista parece astronómico y que, según la narrativa oficial, representa un aumento de más del 10% respecto al año anterior. Pero para entender el tamaño real de la billetera del Estado, tenemos que hablar en dólares. Si usamos la tasa de cambio oficial del día de su aprobación, el 3 de diciembre, que estaba en unos 47 bolívares por dólar, estamos hablando de casi 19 mil millones de dólares. Ya esto nos da una perspectiva mucho más clara, ¿verdad? Ojo que no todo es lo que parece. Ese poder adquisitivo es súper volátil. Si calculamos el presupuesto en dólares justo al momento de aprobarse, resulta que ya venía con una caída del 7% frente a 2024. Los tipos de cambio y la constante devaluación literalmente se comen el valor de esos fondos. Y aquí está el verdadero golpe a la realidad, la inflación. Si le aplicamos una inflación estimada del 48%, el presupuesto para 2025 en realidad no está creciendo en absoluto. Todo lo contrario, se está encogiendo un 16,1% en términos reales. En palabras sencillas, el Estado va a tener que hacer lo mismo o más, pero con mucha menos plata real en el bolsillo. Sección 3. ¿De dónde proviene el dinero? Ingresos y deuda. Si el presupuesto se encoge, ¿de dónde va a salir la plata para financiarlo? Principalmente de dos vías. El 83% vendría de los ingresos corrientes, o sea, los impuestos, tasas y regalías. El casi 17% restante va a salir de emitir deuda. Y un dato súper importante a tener en cuenta, la dependencia de la deuda creció más de 3 puntos porcentuales comparado con el año pasado. Pero hagamos un zoom a esos ingresos corrientes, porque aquí hay una alerta roja. Resulta que casi el 60% de esos ingresos son extraordinarios. Esto quiere decir que el Estado no depende de una recaudación de impuestos sólida y predecible, sino de ingresos súper inestables que vienen del petróleo o de la minería de oro. Solo el 40% es ingreso ordinario, y adivinen qué, esa porción viene cayendo en picada. Dentro de ese pequeño 40% de ingresos ordinarios, ¿quién creen que lleva la carga más pesada? Pues el ciudadano de a pie. Más de la mitad de esa plata proviene del IVA, sí, el impuesto que todos pagan al comprar en el supermercado o en la farmacia. Es una verdadera ironía contable, un presupuesto nacional gigantesco sostenido en gran parte por el consumo diario de la gente. El impuesto sobre la renta apenas llega a un 20%. Punto 4. Las reglas del gasto. La metodología de la ONAPRE. Bueno, ya vimos cómo entra el dinero.
Ahora vamos a ver cómo la ley dice que tiene que salir. Y para eso existe un manual clave de la Oficina Nacional de Presupuesto, mejor conocida como la ONAPRE. Este documento es esencialmente el plano que dicta, con mucha rigidez, cómo debe repartirse cada centavo. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque vemos un contraste monumental. Por un lado tenemos ingresos que dependen del petróleo, la inflación, y que francamente no se sabe muy bien con qué constancia llegarán. Pero por el otro lado, la metodología de la ONAPRE no es una sugerencia, es un plano legal de hierro. La ley impone destinos obligatorios para los fondos, sin importar qué tan volátil sea el dinero que entra. Sección 5. Asignaciones legales obligatorias. Compromisos constitucionales. Hablemos de esos candados legales. La regla más importante de todas es el famoso situado constitucional. La Constitución exige que hasta un 20% de los ingresos ordinarios estimados vaya directo a las regiones, o sea, a los estados y municipios. El detalle es que, como ya vimos, la recaudación de ingresos ordinarios está encogiendo, así que cualquier cambio en lo que entra obliga legalmente a reajustar esta transferencia. Y el situado no está solo. El pastel presupuestario ya viene con porciones reservadas. Al menos el 2% del presupuesto ordinario debe ir de manera obligatoria al sistema de justicia. Un 1.5% está bloqueado para las universidades nacionales. Y el Fondo de Compensación Interterritorial exige distribuir exactamente el 37% a los estados y el 28% a los municipios. O sea, gran parte del dinero ya está repartido antes de siquiera llegar a la cuenta del banco. Finalmente, sección 6. Comprendiendo otros gastos del presupuesto. Operando el Estado. Una vez que se pagan todas esas obligaciones constitucionales de las que hablamos, ¿qué queda para hacer funcionar la gigantesca maquinaria del Estado? Pues los gastos operativos de toda la vida. Hay que pagar los intereses de la enorme deuda pública, cubrir los salarios, pensiones y jubilaciones de millones de personas y financiar a organismos autónomos como el Poder Electoral o el Tribunal Supremo. Todo un peso burocrático inmenso sostenido por ingresos muy fragmentados. Y esto nos lleva a la imagen completa del asunto. Por un lado tenemos el plano estructural, reglas estrictas de la ONAPRE, fórmulas matemáticas inflexibles y porcentajes intocables. Y por el otro lado, la realidad que nos muestran los datos filtrados, un presupuesto que en la práctica se achicó más del 16%, donde casi el 60% del dinero depende de fuentes inestables y, encima de todo, mantenido en secreto oficial durante años. Todo esto nos deja con una interrogante gigantesca para reflexionar hoy. ¿Cómo hace realmente un país para cumplir con reglas de gasto tan estrictas e inflexibles cuando el dinero que entra vale cada vez menos y, para colmo, se maneja bajo llave y en total opacidad? Es una verdadera paradoja de las finanzas públicas. Entender este enorme abismo entre el papel y la realidad es absolutamente crucial. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis sobre la economía venezolana. Hasta la próxima.